Continuando con los ejercicios de propiedades coligativas, ahora trabajaremos con problemas relacionados a la disminución de la presión del vapor debido al incremento de soluto en un disolvente. Entonces continuamos con este ejercicio. A 50 grados Celsius, la presión de vapor de una disolución de sacarosa o azúcar en agua al 20% en peso es de 91,31 milímetros de mercurio y la del agua pura es de 92,51 milímetros de mercurio. Determinar el peso molecular de la sacarosa. Primeramente anotaremos los datos. El proceso se lleva a una temperatura de 50 grados Celsius. Anotamos la temperatura. Y a continuación nos indica que se trata de una disolución de azúcar. Y esta disolución de azúcar posee una presión de vapor de 91,31 milímetros de mercurio. Anotamos la presión del vapor de la disolución. También a continuación nos indica que esta disolución de sacarosa se encuentra a un 20% en peso de concentración. Luego nos indica que el agua pura tiene una presión de vapor de 92,51 milímetros de mercurio. Anotamos la presión del vapor del agua pura. Y en el problema nos indica que hallemos el peso molecular de la sacarosa, es decir, la masa molar del azúcar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hallar una ecuación o varias ecuaciones que relacionen los datos con las incógnitas. Y a partir de ello resolvemos el problema. Como se trata de la disminución de la presión del vapor a raíz de la concentración del soluto, entonces las ecuaciones que relacionan este tipo de procesos son las siguientes. Primero tenemos que la presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión del vapor del disolvente puro. Por otro lado, tenemos que la fracción molar del disolvente más la fracción molar del soluto nos da igual a 1, como también, si combinamos estas dos ecuaciones, podemos obtener una ecuación de la presión de vapor de la solución en función de la cantidad de soluto. Es decir, que tendríamos que la presión del vapor del disolvente puro menos la presión del vapor de la solución es igual a la fracción molar del soluto multiplicado por la presión del vapor del disolvente puro. Otra ecuación que nos ayudaría a resolver el problema sería hallar la ecuación para el porcentaje. Es decir, acá tenemos una relación masa-masa. Este 20% representa la masa del azúcar dividido entre la masa de la solución, es decir, la masa del azúcar más la masa del agua. Y todo esto multiplicado por 100%. A partir de estas ecuaciones, nosotros resolveremos el ejercicio. Como la pregunta indica que hallemos la masa molar del azúcar, podríamos llevar esta relación en términos de masa molar. Es decir, que podríamos utilizar la relación que indica que la masa molar es igual a la masa
dividido entre el número de moles. Entonces despejamos acá la masa. Y este será igual al producto de la masa molar por el número de moles. Entonces sustituimos esta ecuación en esta primera y obtenemos una ecuación en función de la masa molar. El 20% entonces será igual a la masa del azúcar. En este caso lo representaremos por la masa molar del azúcar y por el número de moles del azúcar. Y esto dividido nuevamente entre la masa del azúcar más la masa del agua y todo ello multiplicado por 100. Ahora tenemos una ecuación que relaciona los datos con la incógnita. Entonces podríamos comenzar a resolver el ejercicio a partir de esta ecuación. Como se trata de hallar la masa molar del azúcar, nosotros necesitamos los siguientes datos. El número de moles del azúcar. Observamos que en los datos no lo tenemos. Entonces, nuestro problema consistirá en hallar el número de moles del azúcar, como también el número de moles de agua. Observamos en este caso que no contamos con ese dato. Entonces representa otra incógnita más. En el caso de la masa molar del agua, nosotros podemos calcularlo. Como se puede observar en esta ecuación, el problema se reduce en hallar el número de moles del azúcar como el número de moles del agua. Y si recordamos un ejercicio anterior, pudimos hallar estos moles a partir de la fracción molar. Es decir, que a partir de la fracción molar del soluto, nosotros podremos hallar el número de moles del azúcar, como también el número de moles del agua. A esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Ahora continuamos con el ejercicio. Como se puede observar, el porcentaje, es decir, la concentración de azúcar en la solución, es una propiedad intensiva, es decir, que no interesa la cantidad de solución, la concentración siempre será la misma. Por lo tanto, podríamos suponer, para resolver el ejercicio, un total de 100 moles de solución, es decir, que el número total de moles es equivalente a 100 moles. Es decir, que en 100 moles el porcentaje de azúcar también será del 20%. Para 1000 moles, lo propio, el porcentaje de azúcar en esa solución sería del 20%. Entonces, un total de 100 moles es conveniente para nuestros propósitos, debido a la facilidad que representa en los cálculos. A partir de estos 100 moles, nosotros podemos hallar los moles del azúcar. Es decir, que el número de moles del azúcar es igual a la fracción molar del azúcar multiplicado por el número total de moles. Es decir, que para hallar el número de moles del azúcar, se requiere de la fracción molar del azúcar, y justamente tampoco tenemos ese dato. Pero sí tenemos el número total de moles. Entonces la tarea consiste en hallar la fracción molar del soluto. Y como pudimos observar en las ecuaciones relacionadas al capítulo, para hallar la fracción molar del soluto, es necesario tener las presiones de vapor del disolvente puro como también
la presión del vapor de la disolución, que justamente son los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces anotamos nuevamente la ecuación, despejando la fracción molar del soluto, en este caso el azúcar. Entonces la fracción molar del azúcar será igual a la diferencia de presión dividido entre la presión del vapor del disolvente puro. Presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución dividido entre la presión del vapor del disolvente puro. Es decir, que para hallar la fracción molar necesitamos el dato de la presión de vapor del disolvente puro, que lo tenemos, y la presión del vapor de la disolución, que también lo tenemos. Entonces ya estaría resuelto el número de moles del azúcar que depende de la fracción molar del azúcar. A esta ecuación la llamaremos ecuación 2 y a esta la ecuación 3. Ahora, para hallar el número de moles del agua, nosotros podemos hallar de la diferencia con los 100 moles del total. Es decir, que tenemos 100 moles del total y este es igual a la suma de los moles del azúcar más los moles del agua. De acá podemos despejar los moles del agua. En este caso, para hallar los moles del agua, necesitamos simplemente hallar el número de moles del azúcar, que justamente será hallado con esta ecuación. A esta ecuación la llamaremos ecuación 4. Entonces, primeramente comenzaremos hallando la fracción molar del azúcar. Para ello utilizaremos la ecuación 3. Anotamos la fracción molar del azúcar es igual a la presión del vapor del disolvente puro. Observamos que la presión del vapor del disolvente puro es igual a 92,51 milímetros de mercurio y lo restamos con la presión de vapor de la solución, en este caso 91,31. Y todo esto lo dividimos entre la presión de vapor del disolvente puro. Dando como resultado 1,30 por 10 a la menos 2. Y esta fracción molar ahora la utilizaremos para hallar el número de moles del azúcar. Entonces, de la ecuación 2, anotamos que el número de moles del azúcar es igual a la fracción molar del azúcar multiplicado por el número total. Entonces tenemos como resultado 1,30 moles. Acabamos de hallar el número de moles del azúcar, el cual nos servirá para hallar el número de moles de agua. Ahora utilizaremos la ecuación 4. Despejamos entonces el número de moles de agua.
y tenemos 100 moles menos el número de moles del azúcar. Dando como resultado 98,70 moles. Ahora reemplazamos estos valores en la primera ecuación. Entonces tendríamos que el 20% es igual a la masa molar del azúcar multiplicado por el número de moles del azúcar dividido entre la masa molar del azúcar por el número de moles del azúcar más la masa molar del agua multiplicado por el número de moles del agua, y todo esto multiplicado por 100%. Reemplazamos los valores y tenemos lo siguiente. 20 es igual a la masa molar del azúcar, que es la incógnita, multiplicado por el número de moles del azúcar, en este caso 1,30. Todo esto dividido nuevamente entre la masa del azúcar por el número de moles más la masa molar del agua, en este caso es 18 gramos por mol, multiplicado por el número de moles del agua, en este caso es 98,70. Y lo multiplicamos todo por 100. Se puede observar que se trata de una ecuación con una sola incógnita. Entonces, todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar y obtenemos lo siguiente. En el primer caso, 20 multiplicado por la masa molar de A por 1,30 nos da 26 veces la masa molar del azúcar más, multiplicamos 18 por esta cantidad y luego por 20 obtenemos 35.532. Y esto es igual al producto de 1,30 por 100 por la masa molar de A. Es decir, 130. Despejamos de esta ecuación la masa molar de A. En este caso lo haremos directamente. El resultado nos da 342 gramos por mol. Este representaría la masa molar del azúcar.